Bien, pues muchas gracias, muy buenos días. Estamos nuevamente en una emisión más de este programa Acción Transporte, el cual en el marco del Transport Innovation Week, que ya será la primera semana de diciembre, estamos muy próximos. Tenemos hoy un invitado muy importante para nosotros, un invitado especial. Él es Marco Reyes, él es el director general de Sendengo. Sendengo es una empresa que se ha logrado posicionar en los últimos años como en un nicho muy específico del transporte. Y invité a Marco porque además de ser mi amigo lo conozco bien y conozco todo lo que ha pasado Sendengo para poder llegar a ser la empresa que hoy es. Y Marco, pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este programa de Acción Transporte en el marco del Transport Innovation Week para platicarnos tu experiencia como emprendedor, tu historia de emprendimiento e innovación, Marco. Cuéntanos, ¿qué es Sendengo? ¿Cuántos socios son? ¿Y dónde se les ocurre esta idea o cómo nace esta idea de empezar a emprender un proyecto en el transporte? Ah, qué buena pregunta. Oye, no, pues primero agradecerte, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que esto sirva como fuente de inspiración para más jóvenes. Y sobre todo tú, yo siempre lo menciono en los distintos foros, que no son muchos, desgraciadamente, de innovación en esta industria, que tú eres una de las personas más visionarias de esta industria y que siempre estás pusheando para que la innovación permee en tantas áreas de oportunidad que tiene esta industria, ¿no? Pero bueno, sin más, te cuento. Rapidísimo, Sendengo es una plataforma de asignación de cargas. Vinculamos embarcadores AAA con pequeños transportistas, el famoso hombre camión. Le enseñamos tecnología, le pagamos rápido y lo profesionalizamos para ponerlo a disposición de distintas empresas AAA como Grupo Modelo, como Procter & Gamble, como Unilever, Office Max, Stanhome, entre otros, ¿no? Cómo funciona es que los embarcadores, los clientes, publican sus necesidades de envío en la plataforma genera notificaciones dependiendo de las características técnicas, es decir, si el embarcador necesita Tortons, pues notificamos a los Tortons, ¿no? Los transportistas ven sus opciones en la app y toman lo que les gusta y lo que no les gusta. Se genera su carta aporte, que es nuestra operación es 100% cartas portes digitales. Y además, como parte de nuestro servicio y como parte del entendimiento que hemos tenido que hacer a lo largo de estos años de la industria de transporte de carga en México, que nosotros hemos tenido que tropicalizar mucho este modelo a México, pues hemos sabido entender bien la importancia de la profesionalización y como parte de eso somos un integrador completo, es decir, también somos responsables del monitoreo logístico y de la logística inversa, es decir, el cliente solo tiene una cara, una relación comercial, un contrato y Sendengo se relaciona con todos sus transportistas, ¿no? Tenemos 4 años de operación, hemos tenido una muy buena aceptación en el mercado, tenemos poco más en estos 4 años, poco más de 3.500 embarques. El primer año tuvimos un crecimiento explosivo, el segundo año duplicamos eso, el tercer año generamos 1.5x y este cuarto año, 2020, que ha sido difícil, no vamos a estar como en el 2019, sin embargo, vamos a estar en niveles aceptables del business plan mental que traemos a 3, 5 años, ¿no? Eso es Sendengo en resumidas cuentas. ¿Cómo inició esto? Pues curioso, fíjate que yo soy de Campeche, de uno de los estados de la península de Yucatán. Vine a Ciudad de México a estudiar a los 18 años. Estudié en el ITAM. Ahí en el ITAM conocí a mis socios. Somos 4 socios originales. Actualmente solo quedamos 3. Conocí a mis socios, 2 de ellos también tabasqueños, o digo también, pues me refiero también del sur, ¿no? Yo soy hijo y nieto de empresarios, entonces digamos que a pesar de que por un
pequeñín tiempo tuve desviaciones en mi vida y quise probar qué era ser Godín, que fue suficiente 2 años. Siempre tuve claro, después de esa prueba, que quería emprender, ¿no? Entonces, por ahí nosotros terminamos en el 2012 la carrera, en promedio, unos más y unos menos, y por ahí del 2014 nos reunimos en una fiesta, no me acuerdo el motivo, pero calcúlale a lo mejor una fiesta de Navidad. Nos reunimos una generación ampliada de los que habíamos salido en el 2012. Ahí me encontré de nuevo con Chuy y con Alex y comenzamos a platicar de lo atrasado que estaba el sur. Digo, para todos siempre ha sido evidente, pero más para una persona como nosotros que somos originarios de ahí, que conocemos muy bien todas las bondades que tiene, sobre todo en términos de ecosistema, o sea, de recursos naturales, pues siempre nos había causado una especie de cosquillita de por qué el sur no levantaba. Platicamos y nos habíamos dado cuenta que pues el sur, a lo largo ya de los poquitos años de experiencia que teníamos, lo que ya habíamos vivido y aprendido del ITAM, que son experiencias que a los foráneos nos llenan muchísimo, ponernos a la altura de ciudades más grandes, de escuelas con un alcance de visión más importante, pues nos dábamos cuenta de esto y platicamos de cuál era la forma que mayor impacto de corto plazo podía generar para bienestar del sur. Y me acuerdo mucho que en esa plática acordamos los tres, en una plática típica de itamitas, que son medios grillas y muy relacionadas con políticas públicas, economía y gobierno. Los tres acordamos, ¿no? Pues la vía más rápida, de mayor impacto, de menor tiempo, de más corto plazo, es el empresariado. Entonces, a partir de ahí, como que hicimos un clic, digamos, especial, los tres nos quedamos con ese mindset, y a partir de ahí comenzamos a platicar entre los tres, entre distintas ideas de qué podíamos hacer por el sur. En ese momento, el gobierno de Tabasco estaba queriendo hacer de Tabasco un corredor logístico. Al final se cruzó la crisis del petróleo y otras cosas y no lo pudieron implementar, pero invirtieron mucho en ese entendimiento. Alex formó parte de este proyecto porque él trabajaba en una consultora y estábamos muy al pendiente de cómo se iba desarrollando y nosotros incluso propusimos hacer una especie de vinculación sin cobrar con lo que pudiéramos entender del DF, etcétera. En ese momento también todavía no existía conocido mundialmente el concepto de economía colaborativa. En ese entonces, el concepto más cercano era economía clusterizada de Yossi Sheffi, el director del Departamento de Transporte y Logística del MIT. Él había publicado un libro en 2014. Los primeros ejemplos habían sucedido en España con Sara, en modelos muy chiquitos, de pruebas pilotos muy chiquitos, con Sara, al menos mundialmente conocidos. Entonces, Alex tiene la oportunidad de dar con ese libro en el proyecto, nos lo presenta, los tres leemos el libro, de cosas de la vida. Tuvimos oportunidad de conocer presencialmente a Yossi Sheffi, incluso no era como tal un pitch, pero medio le pitcheamos, oye, tenemos esta idea, en una de las veces que vino a México, tenemos esta idea que queremos poner en México, ¿tú qué opinas, no? Por ahí nos dio uno de los comentarios que más impacto causaron en lo que después fue Sendengo, y así inició. La verdad es que Sendengo inició con una idea no diametralmente, pero con un concepto parecido, pero con un modelo de negocio diametralmente diferente al que es hoy. Pues como buenos itamitas creíamos en la mano invisible de Smith y que la oferta y la demanda iba a acomodar todo en un punto de equilibrio, que
que los usuarios se iban a meter deseosos y solitos en un millón X al mes en nuestra plataforma, y la realidad es que no fue así, y bueno, ahí empezó la historia. Publicamos nuestra primera plataforma en diciembre de 2015, y ahí comenzó el pivoteo hasta lo que somos hoy. Oye, Marco, pues muy interesante. ¿Cuántos años se tardaron en desarrollar la idea y poder generar su primer embarque? Excelente pregunta. Mira, nosotros comenzamos a platicar de la idea en noviembre de 2014, publicamos nuestra primera plataforma en diciembre de 2015, es decir, para pasar de idea a un producto, que yo siempre digo, necesitas un pretexto para vender, nos tardamos pues casi poco más de un año. Sin embargo, la primera plataforma me costó más cara que la segunda y no vendió un peso. La segunda plataforma, que fue la que vendió, la publicamos en octubre de 2016. El primer embarque la publicamos un 28 de octubre de 2016. Y no recuerdo exactamente, pero el primer embarque debe haber sido por ahí del 7 de noviembre de 2016. Así que calcúlale, nos tardamos. Hasta eso no fuimos lentos. Eso es algo que siempre nos distinguió. 2 años en pasar de idea a primera venta. Excelente. El camino no siempre es tan rápido como parece, ¿no? Ese era el sentido de mi comentario. El poder tener una idea, incubarla, generarla y convertirla en algo material que genere una primera venta es algo que toma su tiempo, es algo que lleva sus complicaciones en el camino, pero que produce una satisfacción impresionante. ¿Cuántos socios son? Definitivamente, es algo que toma... Actualmente somos 3, éramos 4 originalmente. Ok. Oye, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de cómo ustedes viniendo de la universidad, teniendo esta idea, ahora entiendo esta parte del motivador de tratar de llevar economía y de mejorar la situación del sur del país. Fue un detonador importante para el proyecto de Sendengo. Siempre me llamó mucho la atención cómo alguien que no venía del transporte, como alguien que acababa de salir de la facultad, de la escuela, decide, después de algunas conversaciones y de un motivador que era llevar o mejorar la economía de su lugar de origen, decide incursionar en el transporte, que aparte de todo no es incursionar en cualquier negocio, es uno de los negocios más complejos, con muchos vicios, con muchas cosas a veces, sí, definitivamente complicadas para poder trabajar en él, porque tenemos temas con autoridades, temas con los propios operadores, temas medioambientales. Es decir, el sector del transporte no es precisamente el más amigable para el desarrollo e implementación de negocios nuevos, y ustedes, sin venir de ahí, deciden incursionar con una plataforma tecnológica y llevan 5 años metidos en esto. Mira, te voy a ser franco. Ahora sí que, como digo yo, la verdad o la mentira. No sabíamos a lo que nos metíamos. Honestamente, siempre, y de hecho hace poco, una persona que está a punto de invertir en Sendengo me lo dijo, siempre se necesita un poquito de ingenuidad para hacer esto. Siempre se necesita no saber algo para animarse, ¿no? En nuestro caso, la realidad es que no sabíamos que era una industria tan multifactorial. Eso nos sirvió muchísimo, porque pues no teníamos la dimensión de todas las cosas que teníamos resueltas, y cuando menos nos dimos cuenta que ya estábamos vendiendo, que ya estábamos dándole servicio a un cliente. Entonces, la realidad es que no sabíamos a lo que nos metíamos. Creo yo que la ingenuidad de no saber nos sirvió muchísimo en eso. Y después, que es un paso clave en muchos emprendedores, la verdad, y lo sigo pensando hasta hoy, la industria de transporte de carga es
una industria que tiene 3,000 oportunidades. Incluso cuando a mí me pasa, el sureste está viviendo una de sus crisis más importantes en toda la historia por el petróleo. Cuando mis papás me dicen, oye, ¿sabes qué, Marco? Fíjate que acabamos de platicar con no sé quién y me dijo que la está viendo negras, no sé qué. Y siempre les digo, diles que se pasen a la industria de transporte de carga, aunque sea de operador, y eso lo digo porque además, con muchos signos, con muchos subrayados y signos de exclamación, porque el operador es clave en esta industria, te va muy bien, ¿no? Y tercero, o sea, primero la ingenuidad. Segundo, dijimos, aquí hay muchísimas oportunidades que en otras industrias no voy a conseguir. Y tercero, y creo yo que es una de las habilidades más importantes de Sendengo, que obviamente vienen permeadas desde el equipo fundador hacia abajo y lo que hemos creado, es que somos muy buenos pivoteando. Y aquí a lo mejor sí hay pues cosas que algunas técnicas que hemos utilizado fuera de la caja, pero somos muy buenos pivoteando, sabemos leer muy bien el mercado, sabemos ir muy rápido. Sendengo es una empresa rapidísima, llena de muchos jóvenes, y eso es algo que sí nos sirvió en aquellos tiempos, ser tan hábiles para modificar. Hicimos esto, no funcionó, ¿qué vamos a hacer después? Hábiles y rápidos, ¿no? Porque hay gente luego que lo hace muy hábilmente y se tarda mucho, o gente que lo hace muy rápido y se estrella, ¿no? Entonces, fue un buen equilibrio de habilidad y velocidad. A ver, nos estamos acercando a un tema que me interesa mucho de todo esto, porque de repente te encuentras con que hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, muchos chavos, emprendedores, empresarios también jóvenes, y parece que dicen, es que no hay dinero o no tengo dinero o estoy buscando el capital. Pregunta concreta, ¿es solo capital lo que necesita un emprendedor para ser exitoso? No, definitivamente no. El capital, eh, a ver, el capital es importante y sí te pone contra la pared, pero no es lo único. Incluso para conseguir capital se necesitan un set de habilidades que no son fáciles. Yo a lo largo de estos años tengo una de mis frases, porque me gusta tener mucho mis frases para dirigir al equipo. Creo yo que la repetición es una de las formas de comunicar más importantes. Es que el levantamiento de capital para mí es casi como una ciencia o una licenciatura. Uno podría tomar una licenciatura de cómo levantar capital. Sin embargo, no es lo único ni lo más importante, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo, tener a los socios correctos es fuente de ventaja competitiva. Yo siempre digo, la ejecución es mucho más importante que la idea en un proyecto. Una de las bases de Sendengo es la prueba y el error, el bóculo del aprendizaje de Lean Startup. El emprendedor más exitoso es aquel que prueba o descarta sus hipótesis más rápido. No es el que más sabe. Sin embargo, pues bueno, a lo largo de estos 4 años nosotros, sin tener nada que ver con la industria, hemos pivoteado tan rápido que hemos adquirido muchos aprendizajes del mercado y ojalá así siga siendo mucho tiempo. Entonces, quizás hay algunas, por ejemplo, yo siempre digo, todos necesitamos socios, no podemos tener o pretender tener todas las habilidades que se requieren para dirigir un negocio concentrados en uno mismo. Desgraciadamente o afortunadamente, tenemos o podemos tener distintos perfiles de riesgo. Por ejemplo, en el caso de Sendengo, cuando éramos 4, pues habíamos 2 más tendientes al riesgo y otros 2 que eran más como abogados del diablo. Y yo no estaría aquí si no se fuera por mis socios menos arriesgados y probablemente ellos tampoco estarían donde estamos si no fuera por los más arriesgados. Pues ese es el cuarto. Todos necesitamos socios por los equilibrios y los perfiles de la ejecución. Y hay una frase que a mí que tengo 31 años y como buen chavo debo reconocer que hay muchas cosas que todavía tengo que aprender.
de los negocios y de mí mismo. Y hay una frase que utilizan muchos emprendedores y que te soy sincero, todavía no la entiendo al 100%, pero este 2020 la he entendido más que nunca, que es resiliencia, que es, te soy franco, me cuesta mucho trabajo entenderla y aplicarla. Sin embargo, creo yo que pues existe en mí, existe en Sendengo, esta capacidad de no solo no rendirse, porque resiliencia en su concepto teórico es cómo tocar, cómo utilizar ambientes en extremos retadores a tu favor, ¿no? Y creo yo que hay algo de eso. Te soy franco, a lo mejor en 5 o 10 años o cuando tenga tu edad, ojalá que logre llegar a tu edad, pueda explicarlo mejor qué significa. Mi mejor acercamiento, el otro día participé en un podcast para chavos y un podcast muy, muy padre, muy rápido para chavos millennials. Y me decían, oye, si Sendengo fuera un animal, ¿qué animal sería? Y no te voy a mentir, el primer animal que se me vino a la mente, a pesar de que no sea popular, es una cucaracha. O sea, yo dije, Sendengo contra viento y marea, en el escenario que quieras. Y aunque venga una crisis nuclear, que por cierto ya vi en TikTok que eso no es cierto, pero bueno, es famoso por esa mentalidad, pues Sendengo seguiría sobreviviendo. Entonces, creo que va por ahí. Yo diría esas 4 o 5 cosas. No, es que has dicho temas bien importantes, fíjate. A ver, capital es importante, el equipo es fundamental. Yo creo que los equipos de inversionistas se fijan mucho en empresas que no sean de un solo hombre, ¿no? Que haya un equipo muy bien conformado, la parte tecnológica, la parte administrativa, la parte comercial, ¿no? La directiva dentro del negocio. O sea, siempre 3, 4 personas generan mucha confianza a un equipo de inversionistas. Y esta resiliencia o esta capacidad de adaptación ante las circunstancias adversas son una de las características fundamentales que deben de tener todos los emprendedores, o que tenemos todos los que alguna vez hemos emprendido algún proyecto empresarial. Pero esto me lleva un poco a preguntarte también, Marco, ¿te has enfrentado a inversionistas? ¿Sabes cómo es este proceso de presentar el pitching, los Shark Tanks, todo este modelo de poder levantar capital? Cuéntanos un poquito de tu experiencia, porque esto seguramente va a ayudar mucho a generar esta confianza y a preparar a nuestros equipos que vienen próximos en el Transport Innovation Week. Se genera incertidumbre, es difícil, es retador. Cuéntanoslo, por favor, visto desde el ángulo de alguien que ya pasó por todos esos. Igual que otra pregunta anterior, ¿la verdad o la mentira, no? La verdad. La verdad es que es mucho más difícil de lo que en principio es. Y a ver, de lo que en principio se ve. Y voy a contar un poquito. Sendengo tiene 2 rondas de capital en la panza, o sea, hemos 2 rondas por no incluir otras que no contaron como capital social, y vamos por la tercera, y todavía no la puedo hacer pública, pero esa tercera ojalá nos lleve a Sendengo al siguiente nivel en los próximos 3 años. Entonces, hemos recorrido este camino de levantamiento de capital desde 2018. Tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja de Sendengo fue que no planeamos tener una empresa con tanta atracción tan rápido. Pero eso mismo es una desventaja. Hay 2 razones por las que quiebran las empresas. Una es por falta de ventas y la otra por exceso de ventas. Sendengo casi quiebra por exceso de ventas, por todo lo que eso conlleva, porque necesitábamos mucho capital y no sabíamos hacerlo. La realidad es que no sabíamos hacerlo. No teníamos, cuando nosotros nos tocó estudiar, pues no estaba tan de moda el Startup Way, y además nuestra universidad pues no era precisamente la más cercana a eso.
¿Qué quiero decir? Hay mucha ciencia detrás de eso. Ahora, la experiencia que yo he vivido es que tienes que aplicar muchas técnicas al mismo tiempo. El fondo de inversión o el inversionista que está del otro lado de la moneda ha operado a lo largo de su vida o de su tesis de inversión de una forma que le ha funcionado. Entonces tiene experiencias específicas. ¿Qué quiero decir? Hay veces que él ha invertido en cierto tipo de negocio o con cierto patrón de decisión que le ha salido bien y la repite. Y hay veces que ha tenido una mala experiencia, una cosa que ha salido mal, o no confiaba en uno de los founders, o el CEO no era capaz de generar empatía o confianza y les ha salido mal. Entonces, es bien importante y bien difícil leer a tu contraparte inversionista. Mi experiencia a lo largo de estos años es que sí puedes crear pitches genéricos. De hecho, es algo que deben de lo recomiendo mucho. Ahora sí que utilizando una palabra coloquial del español, súper amaestrar. Yo tengo mi pitch, por ejemplo, de 3 minutos que me lo sé o me lo sabía casi de memoria porque afortunadamente tuve que dejar de pitchar hace 2 meses. Tengo mi pitch de 10 minutos y tengo mi pitch de 20 minutos y los 3 prácticamente me los sé de memoria. El pitch genérico es súper importante, pero aguas. No todos los inversionistas les interesa lo mismo o están buscando lo mismo. Entonces, mientras más puedas investigar tú del inversionista para saber qué le ha funcionado y qué no le ha funcionado, es mucho mejor. Y no significa que vayas a mentir o que vayas a hacer una empresa con unos y otra empresa con otros, no, sino simplemente tienes que mostrar las fortalezas de tu negocio y las debilidades de tu negocio de la forma o eligiendo las que a lo mejor a ellos les van a servir más. A mí en lo particular, algo que yo no había entendido del private equity o del venture capital en México es que cómo funciona la generación de confianza entre los inversionistas. Tú puedes causar confianza o desconfianza en tus inversionistas por varias razones, pero si tú te enfocas en generar confianza con todos, con todo lo que eso implica, que es dificilísimo, es casi un full-time job. Si tú te dedicas a generar confianza en todos, estás casi del otro lado. ¿Y cuáles serían esos factores clave para generar confianza? A ver, creo que le has dado un tema importantísimo. ¿Cómo genero confianza a los posibles inversionistas a la hora de un levantamiento de capital? Ay, ay, ay. Mira, primero tienes que saber mucho de tu negocio. Mucho de tu negocio. Siempre manteniendo o sea, muy claro lo que sí sabes y lo que todavía no sabes, lo que has descubierto sobre lo que no has descubierto. A mí en lo particular en la industria de transporte de carga me he enfrentado, y esto es una realidad, es una industria compleja que pocos inversionistas entienden. Entonces yo me he enfrentado a tener que demostrar conocimiento a partir casi como de la enseñanza del proceso de transporte de carga. Entonces, una es a las reuniones de pitch, sí, a ver, pitch siempre es una persona, pero a las reuniones con inversionistas, mejor intentar que sean máximo 2 personas y que sean 2 personas que tienen las herramientas para poder cerrar un negocio. Que sean 2 personas y que al menos una, conozca muy bien el negocio, que sea el de operaciones o el CEO. Otra, conocer muy bien tus números. Muchas veces los emprendedores somos pasionales y nos gusta hablar de formas relativas. Este mes vendimos más que el anterior. Este año crecimos más que el año pasado. Estamos vendiendo mucho. ¿Cuánto es más que el año pasado? ¿Cuánto es más que ayer? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Entonces los inversionistas
tienen esta habilidad, porque pues prácticamente con los números es como jala su atención, incluso casi que me atrevería a pensar así, cuando estás perdiendo un inversionista, dile un número y lo vuelves a recuperar su atención. Entonces, hablar siempre en números. Segundo, perdón, ese era segundo. Tercero, hay muchas veces que los emprendedores nos gusta contar los contextos, porque hay muchas cosas, por ejemplo, si a mí me preguntan, oye Marco, ¿por qué Sendengo, que está en la industria de transporte de carga, que es una actividad clave, por qué Sendengo va a vender menos en 2020 que en 2019? ¿No? Entonces, yo recomiendo siempre contestar la pregunta, idealmente con un sí, un no, un número o un no sé, te lo averiguo, y después dar el contexto. Parte de lo que yo he aprendido es que al inversionista lo pierdes si le das contexto, porque hay muchas cosas. Los inversionistas escuchan, los fondos de inversión grandes, escuchan 150 empresas en un mes. Entonces, ¿por qué? O sea, está medio difícil que se queden con tus números. Y otros inversionistas, que Los Ángeles Inversionistas en México, que la verdad siguen siendo pocos, pues escuchan muchos proyectos. Podemos calcularle qué quieres, 5 a la semana, tal vez un poquito menos. Entonces, en vez de dar el contexto, primero ataja la respuesta. Y definitivamente, como último punto, yo te pondría algo que es más filosófico o esotérico. Es ese clic emocional que puedes encontrar con las personas. A mí en lo particular, las veces que me ha sucedido, es fuente de emoción. Cuando encuentro a un inversionista que logro generar confianza en él y que después se logra que generar confianza en mí, o sea, en mí, que sea bilateral, que sea mutuo, entras en una onda de generación de confianza que te lleva a otro nivel. O sea, porque no lo encuentras todos los días. Yo escuchaba mucho la frase, Sendengo, nosotros le sufrimos mucho con el levantamiento de capital. Ha sido uno de los temas que nos ha puesto contra la pared. Yo escuchaba mucho una frase que decía, es que, y los mexicanos nos enfrentamos a una disyuntiva ahí, que es, los emprendedores deben elegir a sus inversionistas, no los inversionistas a los emprendedores. O sea, tú como founder debes proteger, elegir al inversionista correcto. Ahora entiendo qué significa eso. La importancia de que tú tengas un clic, es casi como un matrimonio. Claro. Pero la realidad es que los mexicanos, porque te hablo de México porque es mi experiencia, no tengo experiencia afuera, no tenemos tanto esa opción. O sea, no hay tantas opciones en el mercado. Entonces, muchas veces te enfrentas como al tema de, órale, tomo este dinero porque lo tengo que tomar, porque tengo que sobrevivir. Y hay veces que puedes decir, órale, pero si este inversionista le entra, estoy seguro que vamos a tener temas de visión, etcétera, etcétera. Entonces, oye, a ver, tocaste un tema al que yo iba ya, porque esa es una de las causas de haber creado el Transport Innovation Week. No hay fondos de inversión y no hay inversionistas especializados en el sector transporte y logística que estén en búsqueda permanente de proyectos. ¿Es lo que me quieres decir? ¿Te costó mucho trabajo encontrar inversionistas especializados que entendieran un negocio tan complejo y a la vez tan simple como lo es Sendengo? Porque ese es su objetivo, hacer la vida más simple. Sí, mucho. Hasta hoy no hay un fondo de inversión especializado en logística en México. En el mundo hay bastantes. Por ejemplo, en Estados Unidos son de los que mejores ROIs o retornos sobre inversión han reportado en los últimos años. En Brasil les están yendo muy bien. Lo que sí hay en México es una especie de beneficio de la duda al last mile delivery, que tiene o sea, sigue siendo transporte,
Y hoy más que nunca, mucho más posicionado que antes, ¿no? Por el tema de la nueva dinámica de los negocios post pandemia. Sí, entonces a lo que yo me he topado es que los fondos conocen poco más de Last Mile Delivery que de todo lo demás de transporte, que de todo lo demás, literalmente almacenaje, profesionalización, FTL, consolidados, o sea, todo lo demás. Conocen un poquito más de Last Mile, pero bueno, también tienen, lo que yo he visto es que también comienzan a tener sus dudas porque pues es un mercado muy competido, hay muchas opciones, pero definitivamente fue muy difícil, ha sido y lo seguirá siendo. Creo que México le hace falta más inversionistas y a la industria de transporte de carga le hace falta más inversión, más vinculación que genere esas inversiones con el mercado, definitivamente. No hay fondos especializados en logística realmente. ¿Cuántos inversionistas o cuántos fondos o cuántas empresas tocaste la puerta para poder haber logrado 2 rondas de levantamiento de capital? Mira, qué buena pregunta. Para las primeras dos, yo creo que tocamos unos 50 inversionistas, eh, ángeles inversionistas. Nosotros, entre muchos errores que hemos cometido en la estrategia de levantamiento, uno que sí fue una cosa positiva, un acierto, fue buscar primero ángeles inversionistas. Nosotros en 2017-18 buscábamos a puro ángel inversionista con tickets de entre 500,000, a veces un poquito menos, y 1,000,000 de pesos. Era raro, muy raro, que encontráramos inversionistas que pudieran poner más de 1,000,000 de pesos. Pero nos funcionó muy bien. Entonces, las primeras dos rondas que fueron enfocadas a ángeles inversionistas, yo creo, le estimo, le presentamos a unos 50, tal vez un poquitín más. Ahora, cuando tuvimos claro que teníamos que pasar a Venture Capital por los tickets, por el Smart Money que ahora estábamos buscando, por el nivel de inversión adecuado a nuestro business plan que queríamos buscar en los próximos años, comenzamos a tocar a los Venture Capital. Y te soy franco, Enrique, yo creo que les presentamos al 80-90%. No son muchos, los encuentras a todos en LinkedIn, a todos en los eventos o aglutinados en las asociaciones de ellos. ¿Y cuánto es esto? Pues en México hay unos 40 fondos de inversión, con los tickets que nosotros estábamos buscando, que eran un poquito más altos. Y les presentamos, pues yo creo que a 30, 35. ¿Ves? El tiempo nos apremia un poquito con esta entrevista y voy a 3 puntos concretos contigo. ¿Ves valor en el Transport Innovation Week? Claro que sí. Hay dos cosas por las que yo le veo valor. Una, la industria de transporte de carga es una industria que tiene muchísimas problemáticas que se pueden solucionar con innovación. Y hay pocos incentivos internos para generarla. Entonces, el Transport Innovation Week se me hace una gran oportunidad para comenzar a generar esa efervescencia de, aunque sea que se comiencen a ubicar problemáticas que pueden tener soluciones innovadoras, aunque sea que se comiencen a ubicar. Segundo, la industria de transporte de carga y también por la contraparte los jóvenes, está más desvinculada que otras industrias. Y para mí es claro que donde hay jóvenes, hay innovación. Donde hay, ahorita pues estamos de moda los millennials y nuestra forma de ver el mundo. Donde hay millennials, pues hay intentos de innovación. Creo yo que el Transport Innovation Week puede ser ese vínculo de la industria
que tanto nos hace falta con jóvenes. Cuando volteas a ver cuántos jóvenes están emprendiendo en esta industria, yo creo que los puedes contar de a 10, con las manos. Y regularmente es una industria también que pues está muy familiar, donde los pocos jóvenes que hay, pues es más porque bueno, no es mi caso, pero porque han heredado los negocios familiares. Entonces, esas dos razones. Una, porque es una industria que tiene tantas problemáticas que se pueden solucionar con innovación y no la estamos viendo. Y segundo, porque esta industria le hace falta vinculación con jóvenes y los jóvenes casi que podemos implicar que van a generar innovación. Excelente. Si tuvieras que volver a empezar un emprendimiento, ¿volverías a hacerlo en el transporte? Órale, qué buena pregunta. Sí, sabes que incluso no solo lo volvería a hacer, sino que lo voy a hacer. Okay. Esta industria me ha abierto los ojos de una forma impresionante de las 3,000 áreas de oportunidad que puedes tener. La logística es una actividad, y ahora en tiempos de COVID, que tanto tenemos presente, la logística es una actividad clave de un país. Si la logística truena es porque ya el país nos está llevando todo, ¿no? Pero hay muchas oportunidades, unas mucho más fáciles que otras, pero definitivamente lo haría, lo voy a hacer, voy a crear más cosas dentro de la industria de transporte. Creo que es fascinante cuando le entiendes y después que le entiendes, se convierte, yo también siempre digo, los emprendedores somos seriales, porque pues, el aprendizaje que absorbes del primero lo catapultas en el segundo y así te vas al tercero, al cuarto. Entonces creo que esta industria, una vez que la entiendes, tienes casi todo para poder proponer algo de innovación. Excelente. ¿Tus socios piensan igual? Sí, sí dos de ellos sí piensan igual. Fíjate que te lo comento porque también yo siempre dentro de todo este tema del emprendimiento, creo que el poder hacer buen equipo de trabajo es una de las partes clave, ¿no? O sea, bastante difíciles son afuera las cosas como para que a veces te las pongas difíciles adentro, ¿no? Este es un tema bien importante que yo siempre trabajo con los emprendedores. Hay que tener un telescopio, siempre bien importante para ver lo lejos que quieres llegar, pero también hay que tener una lupa para ver con quién quieres ir, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto que un equipo de trabajo como ustedes, que los conozco, hayan logrado lo que han logrado hasta ahora. Yo creo que Sendengo tiene un futuro muy grande y muy prometedor en el sector. Marco, una felicitación a ti y a tu equipo. Gracias por acompañarnos en el Transport Innovation Week. Te esperamos próximamente como inversionista en el Transport Innovation Week para que emprendas en algún proyecto de toda la gente que se va a acercar con nosotros. Y algo bien importante, Marco, tú hablaste a lo largo de toda esta entrevista de error, de frustración, de aprendizaje, de crecimiento, ¿no? Creo que el ser emprendedor no es fácil, el ser emprendedor no es rápidamente conseguir dinero y hacer crecer un negocio. Hay muchas otras cosas atrás. Danos un mensaje final para todos estos equipos de trabajo, toda esta gente, líderes, innovadores, que a través del Transport Innovation Week van a presentar proyectos. Marco Reyes, no Sendengo, Marco, el líder, el que ha padecido, el que ha sufrido y el que ha gozado con toda esta parte, ¿qué le podría decir a la gente que está justo en este momento en donde tú estabas hace 4 o 5 años? Hay algo que tengo muy claro y que nos define a casi todos los emprendedores, no a todos, pero que nos define a casi todos. Yo no, a ver, Sendengo pues afortunadamente tiene sus subidas, sus bajadas, como todos los negocios. Y como todos los negocios, a veces he pasado aceite y he
hemos tenido situaciones bien complejas, sobre todo en este 2020. Pero yo no me podría ir de este mundo sin haberlo intentado. Entonces, ¿qué le quiero decir a los? Quiero decirles dos cosas. Si tienen esa idea de que lo deben intentar, inténtenlo, porque creo que no puede haber mayor frustración en la vida después de ser grande que no haberlo intentado. Y hay muchas vías de disminuir el dolor o el sacrificio. Una de ellas es escuchar a mentores, por ejemplo. Es bien difícil que tú logres cachar o escarmentar en cuerpo ajeno, como dicen las abuelitas, pero sí se puede. Sobre todo los mentores es alguien que puede. Y segundo es, tienen que tener claro el motivador final, la pasión final por la que lo hacen, porque siempre que tengan retos se van a acordar de por qué lo hicieron y van a tener que invocar ese lo estoy haciendo por este motivador. Poner un negocio, yo tuve suerte, por llamarlo así, porque sí creo que existe algo de suerte en esto, de que en 2 años pues hayamos logrado vender, de que tengamos punto de equilibrio a pesar de la pandemia, que muchas cosas, ¿no? Pero no calculen que va a ser rápido. Entonces, son esos dos mensajes. No lo dejen de intentar porque creo que la frustración de nunca haberlo hecho es peor. Y para los que somos emprendedores, que somos pasionales, tenemos que vivirlo. A mí, aunque mis papás fueron empresarios y mi abuelo también, aunque me contaron dónde me iba a estrellar, lo tenía que vivir y lo disfruto por haberlo vivido. Y segundo, no crean que va a ser tan rápido. Hagan todo, y esto tiene un trasfondo gigante, hagan un plan tan robusto que les permita estar muchos años intentándolo y que puedan regresar a ese motivador inicial. Lo estoy haciendo por esto. Exacto. Muchas gracias, Marco. Excelentes tus palabras. Te veo pronto. Le recordamos a todos a nuestro público, tenemos hasta el 25 de noviembre para la presentación de proyectos. Del 1 al 4 de diciembre, el Transport Innovation Week, a través de los medios digitales y de las redes sociales. No dejen de acompañarnos para conocer, justo como lo mencionaba Marco, el futuro del transporte, los negocios que van a resolver las problemáticas y las necesidades que hoy el transporte enfrenta, con una visión nacionalista, con una visión de confianza y con una visión de certidumbre de que en México tenemos el talento, los equipos, las ideas y las capacidades suficientes para resolver nuestros problemas, para hacer crecer nuestros negocios y para hacer crecer nuestro país. Marco Reyes, muchas gracias. Te veo en el Transport Innovation Week. Muchísimas gracias a ti, Enrique, y ahí nos vemos. Ojalá anímense, chavos. Esta es una oportunidad buenísima en un contexto ideal. Las crisis son tiempos de oportunidades. Muchas gracias.